No, la idea del libro me lo propuso la editorial Catarata, ya había colaborado con ellos en un libro que se tituló Los entresijos del final de ETA en el año 2013 y bueno, la propia editorial me lo propuso, ¿no? Abordar el tema de los 10 últimos años del País Vasco después del final del terrorismo, ¿no? El final del terrorismo acaba en octubre de 2011, se trataría de abarcar estos 10 años donde los hitos desde la perspectiva del final de ETA fueron el desarme, la disolución, pero al hilo de eso también incluí, por supuesto, la repercusión o no repercusión de la crisis catalana en Euskadi, que me parecía un tema clave, y luego también introduje el tema de si el País Vasco, si Euskadi ha cambiado o no, o cuánto, durante estos 10 años, ¿no? Entonces, en esa perspectiva está hecho el libro, ¿no? Es un encargo, pero bueno, hecho a mi manera. Tuve libertad absoluta de escribir lo que quisiera y abordarlo como quisiera, pero un poco con esos... Hombre, es un momento interesante porque ahora se va a cumplir el 10º aniversario, en octubre, se cumple el aniversario del cese del terrorismo, los medios de comunicación le van a dar bastante bola al tema y en ese sentido el libro es oportuno, ¿no? Coincide con ese momento, ¿no? Y bueno, luego también, bueno, sí, yo soy sobre todo un periodista, no soy un teórico de la política, entonces sobre todo este libro es una crónica política amplia, predominan los elementos periodísticos, pero evidentemente también hay conclusiones políticas personales, ¿no? Pero muy pegadas a los hechos, ¿no? No son, yo no soy muy especulativo, como periodista soy muy pragmático, voy a los hechos y luego saco algunas conclusiones muy pegadas a los hechos. Ese es un poco el esquema. Un poco las claves del libro, bueno, hay varias, ¿no? Voy a situar dos o tres, ¿no? Una primera conclusión es lo rápido que pasan las cosas, ¿no? Es decir, en 10 años ha cambiado un montón de cosas. Es decir, y el tema del País Vasco quedó totalmente olvidado en los medios de comunicación. Es decir, por hacer un breve repaso, ¿no? Empezamos con una recesión económica profunda, 2008-2009, caída del gobierno de Zapatero como consecuencia de la recesión. Luego viene a continuación la crisis catalana, con toda su dimensión. Luego viene el cambio del mapa político en España con la irrupción de Podemos y de Ciudadanos. Luego viene la moción de censura de que por primera vez, por una moción de censura, cae un presidente del gobierno por corrupción, no olvidemos, por la corrupción del PP cae Rajoy. Y luego de propina, cuando ya va a haber un gobierno, viene la pandemia. O sea, es decir, estamos en un continuo movimiento de acontecimientos. Entonces, claro, una conclusión primera es que no se reflexiona, ni los políticos ni los periodistas reflexionamos sobre lo que está pasando. Por ejemplo, el plan Ibarretxe. El plan Ibarretxe, aquella locura que se llamó el plan Ibarretxe, desde mi punto de vista, claro, aquella locura en fin, yo creo que no fue asimilada por el independentismo catalán. Yo creo que si el independentismo catalán se hubiera estudiado muy bien en qué contexto se mueve el plan Ibarretxe, los límites que tuvo Europa, Ibarretxe y el PNV no tuvo ninguna complicación, ninguna complicidad en Europa, ya se vio con el plan Ibarretxe. El Estado iba a actuar muy firme, no iba a dejar pasar ese tema. Es decir, ni siquiera Ibarretxe no planteaba el secesionismo, planteaba una confederación, pero como rompía la Constitución tampoco el Estado lo iba a tolerar. Es decir, entonces ya se vieron unas pautas que si el independentismo catalán se las hubiera estudiado un poco, creo que no hubiera cometido el tremendo error de ir a una unilateralidad, chocar con el Estado y tener el rechazo europeo también, ¿no? Bueno, pongo ese ejemplo, ¿no? Y luego también por el lado de la derecha política, por el PP, yo sí veo también que no han valorado algo que ya sé que es polémico, pero yo creo que fue importante. Es decir, el final de ETA todos sabemos que fue producto del acoso policial, judicial, de la gente en la calle en Euskadi sobre todo. Eso yo creo que acorraló mucho a ETA, ¿no? Pero hubo una guinda política final, ya sé que este es un tema polémico, pero yo sí lo defiendo. Ese diálogo que hubo, que fracasó, con la bomba en la T4, yo creo que sí sirvió para enfrentar a la izquierda abertzale con el sector más duro de la izquierda abertzale y con el sector más beligerante de ETA. Yo creo que facilitó el final,
Y yo creo que eso no hay que olvidarlo. El PP siempre ha olvidado eso, como se opuso a aquel proceso, siempre se ha olvidado, nunca lo ha tenido en cuenta. Y yo creo que si hubiera tenido en cuenta la importancia, y además ahí me fijo en un tipo como Rubalcaba, ¿no? Muy poco sospechoso de grandes especulaciones, un hombre muy pragmático y un hombre más bien moderado, ¿no? Que Rubalcaba apoyase ese proceso de diálogo fue porque veía en él un arma para dividir a ETA de la izquierda abertzale, también un poco para ganar, que el Estado ganara la iniciativa y el Estado en algún modo se rearmara, ¿no? Y yo creo que lo hizo de manera inteligente, y aunque insisto, o sea, ese diálogo se rompió con la bomba de la T4, sí consiguió un efecto retardado que fue enfrentar a la izquierda abertzale, el sector mayoritario, al 80% con ETA, ¿no? Si esta lección la hubiera aprendido en algún modo el PP y hubiera actuado de manera, a mi modo de ver, modestamente, también creo que hubiera actuado con esa perspectiva, debía haber sido más inteligente en el tratamiento de la cuestión catalana, ¿no? No digo que la culpa de la cuestión catalana la tenga el PP, la tiene el independentismo, pero creo que podía haberlo modulado de otra manera, ¿no? Y no jugar a que me lo arreglen ellos, ¿no? O sea, que esa es una conclusión primera que saco, ¿no? Hombre, hay otras, ¿no? Por ejemplo, es verdad que Euskadi ha cambiado mucho, hemos mejorado mucho, no hay violencia, el clima político es mejor, hay convivencia, hay un respeto a los derechos humanos que antes no había, incluso el tema identitario ha quedado muy subordinado a los problemas reales de la sociedad, eso es un logro importante. Pero para mí hay un déficit también, ¿no? Entonces, todo esto lo digo modestamente porque cada uno puede tener su opinión, esta es la mía, ¿no? Yo creo que hay un déficit importante en el tema de la memoria, ¿no? No hay una memoria compartida y la responsabilidad primera en Euskadi la tiene la izquierda abertzale. O sea, yo creo que la izquierda abertzale hizo bien los deberes cuando reconoció en sus estatutos el rechazo a ETA, que está reconocido en los estatutos de Sortu. Eso fue un paso importante, por eso son legales, los tribunales les legalizaron porque rechazaban la violencia incluida de ETA, pero desde entonces no han avanzado. No hay una memoria autocrítica por parte de la izquierda abertzale, y evidentemente esto los historiadores en fin, lo han puesto en fin, negro sobre blanco, no han puesto clarísimo, ¿no? En fin, por ejemplo, siempre hay que recordar, el 93% de los asesinatos de ETA están en el informe Foronda, son en tiempos democráticos. Aquí nunca hubo dos bandos, o sea, en Irlanda sí, aquí no, aquí hubo un bando, fue ETA. O sea, nunca he visto una manifestación en San Sebastián a favor del GAL o del Batallón Vasco Español, y me he hinchado a ver manifestaciones a favor de ETA y de la izquierda, y bueno, y de los presos de ETA. O sea, es decir, hubo dos. Luego, por otro lado, ETA puso en peligro la democracia y el autogobierno en Euskadi, y esa es otra evidencia, ¿no? Tejero, uno de los argumentos para el intento de golpe fue precisamente que ETA mataba a militares y mataba a policías, ¿no? Es decir, en este sentido, reconocer que eso fue un disparate es una obligación que tiene la izquierda abertzale, Sortu sobre todo, más que Bildu, Sortu, el núcleo duro de la izquierda abertzale, la tiene con la sociedad, y no de manera gratuita, lo tiene porque hay unas futuras generaciones que hay que educarles en que esto no se puede volver a repetir, y eso es clave. Y en este sentido, sí, en el libro hago mucha referencia a un libro que es Los Anésicos, de Geraldine Schwartz, que se publicó hace 2 años, que a mí me impactó muchísimo, porque mantiene la tesis de que allí donde se ha hecho un trabajo de autocrítica, por ejemplo, en lo que fue la Alemania del Oeste en relación con el Holocausto, aunque estamos hablando de palabras mayores con el Holocausto, la extrema derecha es mucho más débil. O sea, en la Alemania del Oeste en este momento Angela Merkel predomina con yarda sobre la extrema derecha, ¿no? Allí donde no se ha hecho ese trabajo, la extrema derecha ha crecido. En Euskadi el nacionalismo, totalitario podría haberse reforzado en el futuro si no se hace esa autocrítica, y para eso es clave también, y ya termino, la educación. Yo creo que es muy importante que se lleve este tema a los institutos, es clave, y bueno, estas otras cosas que defiendo en el libro, ¿no? Me parece un tema fundamental. Y un tercer tema que también me parece, bueno, hay más, ¿no? Pero un tercer tema que también me parece importante, y ahí soy más crítico, aunque no lo coloco al mismo nivel, con el PP de Casado, ¿no? El PP de Casado, concretamente, primero ha mantenido una actitud muy sectaria, muy de utilización del terrorismo, ¿no? Como arma de conflicto político con el Estado, ¿no? Con el gobierno, ¿no? Por ejemplo, hablo del acercamiento de presos una vez desaparecido el terrorismo.
no tiene sentido tener a los presos alejados, o sea, ya eso es obvio, ¿no? Y él lo ha bombardeado, ha intentado utilizar las asociaciones de víctimas y se la han revelado, Covite se la ha revelado, o sea, luego también, en fin, está el tema, ellos discriminan a las víctimas, o sea, ellos, las víctimas del franquismo, por ejemplo, en fin, no las olvidan bastante. Y luego, sobre todo, y en esto empalmo con un tema de actualidad y que me parece fundamental de cara al 10º aniversario del terrorismo, del final del terrorismo, que se cumple en octubre, ¿no? Y es que falta también un reconocimiento a los resistentes, ¿no? Y se ha hecho un importante reconocimiento a las víctimas del terrorismo, pero no a los resistentes. Por ejemplo, ¿quiénes son los resistentes? Por ejemplo, los concejales. Las asociaciones, los movimientos de base contra ETA, hablo de Basta Ya, hablo del Foro Dermo, hablo de Gesto por la Paz. Yo creo que eso sería necesario. Y yo creo que falta una sesión del Congreso, de los diputados, reconociendo el final del terrorismo, es decir, el terrorismo se acabó. Esto no se ha hecho porque como no ha habido consenso entre el Partido Popular y el PSOE, no ha sido posible. Y aquí sí que responsabilizo más al Partido Popular que al PSOE y sobre todo al de Casado, que siendo un tipo joven yo pensaba que iba a renovar, a abrirse, ¿no? Y no, que va, está en posiciones, digo, está en este momento en las peores posiciones que ha tenido el PP, o sea, las más reaccionarias, ¿no? Y para mí es otro obstáculo. No lo pongo al mismo nivel, hay que saber diferenciar de las complicidades de la izquierda abertzale con ETA, eso es mucho más grave, pero no quiero olvidar tampoco este aspecto que daña también en parte la convivencia e impide ese reconocimiento al final del terrorismo y a los resistentes, ¿no? Seguiré sobre estos temas haciendo reflexiones y tal. Por ejemplo, hay una época que tengo muchas notas. Yo fui cronista, llevo en Madrid desde el año 1989, ¿no? Pero fui cronista del Diario Vasco en toda la década de los 80, ¿no? Era en papel que Alberto Surio es mi sucesor en el Diario Vasco, ¿no? Entonces sí tengo ganas de hacer una reflexión, sería un libro más discreto, una reflexión sobre esos 10 años 80 que fueron muy importantes, pues ahí estuvo el Pacto de Ajuria. Ahí empieza un poco el germen de por dónde tenía que salir el final de ETA, ¿no? Bueno, es un trabajo más, ahí no espero encontrar grandes hallazgos, pero yo creo que sí tiene un interés en ver cómo, bueno, es también un homenaje a esa generación, es la generación de Felipe González, es la generación de Enrique Casas, es la generación de Ramón Jáuregui, es la generación pues de gente muy valiosa, ¿no? A Fernando Buesa, en fin, Ernest Lluch, en fin, José Ramón Recalde. O sea, esa generación yo creo que habría que hablar de los años 80, ¿no? En el mundo yo soy hijo directo de esa generación, ¿no? O sea, pues eso que sí me gustaría hacerlo, pero casi lo hago como una cosa que me apetece hacer, ¿no? Luego ya veré si se publica o no, ¿eh? Pero sería una cosa más, para hacerla relativamente pronto. Le queda pendiente al Estado el reconocimiento público a quienes resistieron al terrorismo, como los concejales y las organizaciones que movilizaron a la sociedad contra la violencia, como Gesto por la Paz, Foro Dermo y Basta Ya. Incluso la condecoración a los policías que combatieron lo que fue una herencia perversa de la dictadura, el terrorismo de ETA. Hace ya 6 años, al cumplirse el 4º aniversario del cese definitivo del terrorismo, lo reivindicó Jesús Eguiguren, expresidente del PS, interlocutor del gobierno con ETA en el proceso dialogado de 2006. No ha habido una resolución del Parlamento reconociendo el final del terrorismo. Es una mezquindad del Estado hacia los miles de héroes anónimos que contribuyeron al final del terrorismo.